bienvenidos nuevamente aquí a los estudios de TVNet en el departamento de prensa, donde periódicamente tenemos entrevistados de distintos tipos, transversales, políticos, donde vemos la contingencia, actualidad. Y fíjese que el día de hoy tenemos una visita bastante especial porque está junto a nosotros con los resguardos necesarios, el distanciamiento físico, ¿cierto? También nuestro uso de alcohol gel periódicamente. Vamos a presentar a Walter Vélez Cárdenas. Él es venezolano, historiador también, escritor también, fíjese, es parte del equipo técnico de la biblioteca de la comuna de Puerto Octay, que también tiene mucha historia esa comuna, sobre todo en lo que es su historia, sus casas también. Él promueve la lectura, fíjese, a través del Bibliomóvil, una biblioteca móvil donde se desplazan las distintas comunidades para promover la lectura. Él es de profesión, es profesor de Historia y Geografía de Venezuela, de una de las universidades más grandes de ese país, la Universidad del Zulia. Del Zulia. Ahí está. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, gracias. Cuéntame un poco, bueno, tú eres historiador, escritor, estás como parte del equipo técnico de la biblioteca, ¿cierto?, de Puerto Octay. Cuéntame un poco cuál es el rol que haces tú ahí y el objetivo también, que tiene que ver con promover la lectura. Sí, yo desde que llegué a Chile comencé inicialmente a trabajar en un museo que se llama Museo del Colono, que funciona en el mismo edificio de la biblioteca. Ya. Y posteriormente hubo la vacante de una persona que se encargara del Bibliomóvil y comenzara en ese tema de la promoción de la lectura. Para mí es un tema fascinante porque trabajo con población de todas las edades, pero los niños son una sensación y trabajar con niños promoviendo la lectura es una cosa que a mí me ha marcado muchísimo y que me anima mucho a seguir trabajando por ello, porque están en esa fase de aprender cosas, son muy creativos. Absorben todo lo que sí, y lo otro es... ven. Sí, y otra cosa que me llama mucho la atención allí es que inicialmente la gente no leía mucho y a partir de la implementación del Bibliomóvil hemos logrado que gente que está en los campos, que está apartado de lo que es el casco urbano de Puerto Octay, se incorpora a la lectura, porque es un poco el propósito, ir a las áreas rurales a llevar libros, ¿no? Pero ahí, ¿cómo es el sistema? ¿Ustedes van en su bibliomóvil, se quedan un rato, un día? ¿Cómo lo hacen? ¿Dejan los libros, después los van a buscar? Porque claramente un libro, menos en un niño, se puede leer en una tarde, ¿no? Sí. El sistema de préstamo, nosotros seguimos el mismo sistema que tiene la biblioteca. Registramos al usuario, en este caso puede ser niño, joven, adulto o adulto mayor, lo registramos en el sistema y a partir de ese momento queda habilitado para el préstamo de libro. Entonces, nosotros vamos a cada comunidad en un horario específico a la semana y nos instalamos en las juntas de vecinos. Ellos nos prestan sus instalaciones. Allí hacemos nuestro préstamo, prestamos nuestro servicio, la gente llega allí, adquiere los libros, por lo general los niños van acompañados de su papá, adquieren los libros por una semana. Tienen la posibilidad de prestar 5 libros a la semana y a la semana volvemos y ellos retornan los libros y hacen nuevos préstamos. Más o menos eso funciona de esa manera. Pero a la par de esta actividad de préstamo también realizamos o desarrollamos concursos, por ejemplo, bien interesante el concurso del año pasado que hicimos sobre Crea tu cuento, así se llamaba el concurso, donde pusimos a toda la gente de todas las edades a elaborar un cuento. Ya. ¿Cuál era la temática de la comuna, no? No, era libre temática, el tema lo elegía la persona, y se inscribieron más de 60 personas, o sea, nos llamó mucho la atención porque tampoco hay una cultura de escritores en la comuna. Claro. Y a partir de allí se han ido incentivando. Entonces ahora los veo como más motivados. Este año estamos ya por abrir la segunda fase o la segunda versión de ese concurso y así hemos ido desarrollando otros concursos muy interesantes. ¿Y qué tan complejo o difícil o no ha sido un poco poder incentivar
precisamente a los niños o a las personas en realidad en común de la comuna de Puerto Octay, tomando en cuenta en el contexto en el que estamos ahora, en una crisis sanitaria, donde estamos todos más confinados, ¿cierto? Donde este aparatito es vital, sobre todo el celular también, donde los niños prefieren muchas veces jugar a X juego que leer, sobre todo un libro. Es muy interesante tu planteamiento porque casualmente esa es la tendencia. El niño está más atraído por el teléfono que por los libros, ¿no? El tema de los concursos nos ha llevado a motivarlo un poco más, pero también la gente actúa mucho por lo que está en boga, por lo que se está desarrollando, por lo que ven otros. Entonces, hay niños que motivan a otros niños porque los ven prestando libros y ellos se acercan. ¿Y qué hacen aquí? No, prestamos libros. Entonces, como su compañerito, el vecinito, fue a prestar libros y dice, yo también puedo. Sí, simplemente tienes que registrarte en el sistema y tienes acceso a los libros. Entonces, eso va motivando, pero a la vez las publicaciones que hacemos, los concursos, claro, la pandemia sí nos ha afectado, porque el préstamo del libro, el libro es un elemento físico, ¿no? Que puede de alguna u otra manera prestarse para la transmisión de la enfermedad. Entonces, hemos como limitado un poco más. En algunos meses no hemos hecho préstamos tratando de garantizar de que todos estemos sanos, pero volvemos a reactivar a la medida de lo posible, volvemos a reactivar el servicio y continuamos con los préstamos. ¿Y esta bibliomóvil nace a raíz de la pandemia o estaba anteriormente ya? No, el bibliomóvil, el vehículo como tal, lo dona una empresa que se llama Manuka, ¿ya? De la zona. ¿La ubico? Sí, ellos donaron el vehículo, pero el proyecto del bibliomóvil surge fundamentalmente de la Fundación La Fuente, conjuntamente con el PLOP, que también es una organización que está allí en Puerto Octay, y la Municipalidad de Puerto Octay. Es decir, entre todos ellos, conjuntamente con Manuka, lograron desarrollar el proyecto y ponerlo en ejecútese. Y eso es lo que a partir de mayo del año pasado estamos desarrollando. Perfecto. Y como historiador, Walter, me gustaría, como historiador, como profesor de Historia y Geografía también, ¿cómo ves tú la comuna de Puerto Octay? Tú llevas, me decías, 2 años en Chile, no sé dónde llegaste directamente a Puerto Octay. ¿Cómo fue, digamos, toda esta travesía a llegar a la... Bueno, yo salgo de Venezuela a raíz de la crisis. Mucha gente me pregunta qué cosas me pasaron para yo emigrar, porque no estaba en mi mente emigrar. Bueno, yo siempre decía que yo iba a vivir eternamente en mi país. ¿Tú vivías en Venezuela en dónde? En Maracaibo. Ya, Maracaibo sí, que es la segunda ciudad más grande del país, y ahí es donde funciona la Universidad del Sur. Entonces, yo le digo que el tema es de deterioro de las condiciones económicas del país. Yo cuando ingresé a la universidad yo tenía un sueldo equivalente a unos $2.600 y el día que tomé la decisión de venirme ganaba $3 al mes. ¿$3? $3, sí. O sea, es como que tú ganes aquí, no sé, 4.500 pesos aproximadamente, ponle eso. Y que te tienen que alcanzar al mes, exactamente. ¿Y qué comes con eso durante el mes? Entonces, fue un deterioro progresivo en mí, en mi familia, que tú te vas desprendiendo de las cosas materiales, pues tienes que salir a vender cosas para poder sobrevivir, porque tienes 29 días sin comida. Y bueno, eso me llevó a tomar la decisión. ¿Tienes hijos? ¿Estabas con tu señora? Sí, mis hijos, claro, en Venezuela. ¿Cuántos hijos? 3 hijos. Y, ¿pequeños, grandes? No, ya estaban grandes, estaban en la universidad. Y por lo menos el menor de todos tuvo que dejar de estudiar porque tuvo que salir también del país. Es decir, no terminó la carrera. De ahí yo decido venirme. Yo llego directamente a Puerto Octay porque mi hija ya se había venido. O sea, quien me trae realmente es mi hija. Y a partir de ese momento yo me instalo en Puerto Octay. Ahí comienzo a trabajar en el museo y luego en la biblioteca. Es una situación bastante difícil la crisis que vivimos nosotros los venezolanos, y todavía los que quedan en el país, porque cuando yo me vine todavía habían ciertas condiciones que hoy en día se han deteriorado muchísimo más. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema del transporte. Hoy en día no hay transporte. La salud, prácticamente los hospitales cerrados, no hay médicos, no hay medicina. ¿Cómo se alimentan con tan poco? ¿Cómo lo hacen? Es muy terrible.
Ahí cada quien busca las formas, ¿no? A veces que si llega una caja del gobierno, pero eso llega muy escasamente. O tienes que entrar como en la economía informal de salir a vender cosas. De hacer trueques también. Sí, trueques, exactamente también. Ya. Eso se ha visto hoy en día en Venezuela, que si tú tienes algo lo cambias por otra cosa que necesitas. Y así, pero es muy precaria la situación, muy difícil. ¿Y tú tomaste la decisión de irte primero solo con tu hija? O... Sí, mi hija se vino delante, después yo me vine y después yo me tuve que traer a mi otro hijo. El tercer hijo quedó allá. Y yo soy divorciado, o sea que la mamá de ellos después se vino también. Ella vive acá en Chile, pero yo me los logré traer a ellos tratando de sacarlo de esa situación. Y cuando yo llego acá, que comienzo a trabajar en el museo, me doy cuenta que hay una falencia en Puerto Octay de materiales que hablen de su historia y su cultura. Ya. Es ahí donde nace la necesidad de comenzar a escribir. Y publico la libreta Pinceladas sobre Puerto Octay. Aquí está. Que es ese producto. Pinceladas sobre Puerto Octay. Sí, es una libreta. Yo le digo libreta porque el propósito era hacer una especie de agenda, pero con información histórica y turística. Es muy versátil, tiene por ejemplo todo lo que es la historia resumida. Sí, hay una breve historia de Puerto Octay, está la presentación también, hay fotografías muy antiguas. Sí, la libreta está muy bien diseñada. Ese es un producto que se hizo ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, porque como el turista me decía, mira, pero no tienes algo que me hable de la historia de Puerto Octay, no había, realmente no había nada. Yo dije, esto es una necesidad y hay que dar respuesta a esa necesidad. Y comencé a investigar sobre la historia porque me apasiona mucho sobre la historia de Puerto Octay, me gustó muchísimo y empecé a escribir. Ya. Y me conseguí con un gran problema, que es que los temas son extensos, en profundidad, o sea, en detalle. Hay una colonización ahí alemana importante. Claro, entonces, ¿cómo plasmar lo más importante en una libreta? Porque si no se iba a convertir en un libro que nadie lo lee. O sea, estamos hablando de 200, 300 páginas. Entonces, ¿cómo convertir toda esa historia, que es muy densa, en un material que realmente sea atractivo para la gente, que lo lea rápido y que entienda el proceso? Claro. Eso me generó ese problema. Sin embargo, yo fui sorteando dificultades, haciendo resúmenes, y trabajando con la diseñadora, que es una chica también venezolana, muy hábil para el diseño. Logramos concretar ese material. Estamos hablando de casi 130 páginas, donde hablo todo lo que es el proceso de colonización alemana desde que llegaron hasta la actualidad. Pero hablo de los cementerios, el tema de los cementerios, que es una temática muy importante. ¿Y esto fue financiado cómo? Eso, no, recursos propios, es decir, allí simplemente algunas personas, tengo que agradecer por lo menos a la señora Betty Castro, que es un personaje dentro de la comuna, a la señora Cornelia Preslao, que es la dueña del restaurante Espantapájaros, y así ciertas personas que fueron colaborando conmigo en la elaboración de ese material, y por supuesto un gran amigo, Salvador Casato, venezolano también, que me apoyó muchísimo en ¿Y esto dónde lo puedo conseguir? Eso lo consigues en Café Mesón Carpintero, que está allí en Puerto Octay. ¿Tiene algún costo? Sí, la libreta cuesta 10.000 pesos. Ya. Sí, está también en el Hotel Hassen. Ya. Por cierto, la presidenta de la Corporación de Desarrollo Turístico de Puerto Octay también colaboró muchísimo en la elaboración de esta libreta. Ellos incluso me compraron algunos ejemplares previos para poder publicarla. Entonces lo van a conseguir ahí en el Hotel Hassen, en el restaurante El Espantapájaro y en el Mesón Carpintero. Son los sitios que está ahorita a la venta. Walter, me dicen que estamos ya en la hora, nos tenemos que despedir, pero felicitaciones por todo este trabajo y digamos que tengas que venir, digamos, desde Venezuela en el fondo a enseñarnos un poco sobre nuestra cultura y sobre nuestra historia, como es de la hermosa comuna de Puerto Octay. Claro. Bueno, para despedirme, darle mis redes sociales, sí, y por lo menos que nos busquen pin.celada en Instagram, pinceladas o pinceladas en Facebook, y estamos desarrollando ahorita un proyecto de manera colaborativa con un grupo de profesionales venezolanos. Tenemos una página que se llama Pincelada,
donde allí hacemos publicaciones diversas, historia, geografía, turismo, pero también ahora estamos con actividad física para mantener un cuerpo sano también y una alimentación sana, porque tenemos profesionales en esa área, en el área gastronómica y en el área de actividad física, así que estamos, los invitamos allí. Muchas gracias. Vale. Yo me voy a despedir, pero voy a abrir un regalo que me trajo el Walter acá, el historiador, con este tazón, miren qué hermoso, que dice Pinceladas dibujando historia. Se nota que es artesanal. Muchas gracias. Yeah. Y nosotros así nos despedimos y dejamos aquí a Walter Vélez, ¿cierto? Historiador y parte del equipo técnico de la biblioteca de la hermosa comuna de Puerto Octay. Nos despedimos, vamos a una pequeña pausa, continúe junto a nosotros que vienen más informaciones.